Hola mis queridas seguidoras del canal, bienvenidas una vez más. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Hoy traemos un tema que está dando mucho de qué hablar. En Hinakyureki-tuba Buyukustun han decidido dejar las redes sociales y vivir su vida lejos de ellas. ¿Qué pasó realmente entre estas dos grandes estrellas? La noticia sorprendió a todos cuando en Hinituba, quienes durante años han sido figuras admiradas en el mundo de la televisión turca, anunciaron que ya no formarían parte de las plataformas digitales. En una entrevista exclusiva, Engin comentó: sentimos que nuestras vidas empezaban a girar demasiado alrededor de un mundo irreal. Queremos recuperar la paz y la autenticidad. Estas palabras encendieron la curiosidad de miles de seguidores que se preguntan si realmente es posible que dos artistas tan exitosos se alejen de un espacio que les ha dado tanta visibilidad. Desde que trabajaron juntos en la exitosa serie Cara para Ask, Engin y Tuba se convirtieron en una de las parejas más queridas por la audiencia. Aunque en la vida real nunca confirmaron una relación sentimental, la química entre ellos siempre dio de qué hablar. Ahora, con esta decisión, muchos se preguntan si hay algo más detrás. Tuba expresó: no queremos que cada instante de nuestra vida sea objeto de especulación. Es hora de vivir para nosotros mismos. Los fans reaccionaron de inmediato. En Turquía y en toda Latinoamérica, donde sus novelas tienen un gran éxito, comenzaron a circular comentarios de apoyo y también de sorpresa. Como vamos a saber de ellos ahora, escribió una seguidora en redes sociales antes de que ambos cerraran sus cuentas. Otro fan comentó: entiendo que busquen privacidad, pero extrañaremos ver sus fotos y mensajes. La prensa también se hizo eco de la noticia, planteando varias hipótesis. Algunos medios especulan que la decisión puede estar relacionada con un nuevo proyecto conjunto que prefieren mantener en secreto hasta el estreno. Otros creen que simplemente se trata de un movimiento personal para alejarse de la presión constante. Lo cierto es que pocas veces dos figuras de su calibre han tomado un paso tan radical en la era digital. Durante una rueda de prensa en Estambul, Engin volvió a insistir en su postura: queremos recordar quiénes somos sin filtros, sin likes, sin necesidad de aprobación externa. No es fácil, pero es necesario. Sus palabras resonaron entre muchos asistentes, quienes notaron la seguridad con la que hablaba. A su lado, Tuba sonrió y añadió: la vida no necesita ser compartida para ser real. Lo importante es vivirla. Las seguidoras más fieles comenzaron a debatir sobre lo que esto significa para la industria del entretenimiento. ¿Podría este gesto inspirar a otros famosos a tomar la misma ruta? ¿O será solo una etapa en la vida de Engin y Tuba? Lo cierto es que, aunque ya no compartan su día a día en redes sociales, la atención sobre ellos no ha disminuido. Al contrario, el misterio los hace aún más interesantes. Las seguidoras comenzaron a organizar foros de discusión, tanto en línea como en encuentros presenciales, para reflexionar sobre lo que significa esta decisión. Algunas jóvenes aseguraban que el ejemplo de Engin y Tuba les recordaba la importancia de desconectarse y valorar los momentos íntimos sin la constante exposición digital. Para muchas, estas palabras fueron casi un llamado a reconsiderar su propia relación con las redes sociales. En paralelo, los críticos de televisión y cultura popular comenzaron a escribir artículos de opinión analizando el fenómeno. Un reconocido periodista turco declaró: Engin y Tuba representan una generación de artistas que entendieron la fama, pero también supieron ver los peligros de perderse en ella. Su decisión podría marcar un antes y un después en la forma en que las celebridades se relacionan con el público. Por supuesto, no faltaron las teorías más polémicas. Algunos tabloides insinuaron que detrás de este retiro podría haber desacuerdos con patrocinadores o incluso tensiones con la industria televisiva. Sin embargo, ninguna de estas especulaciones fue confirmada. Lo único real es la convicción con la que ambos actores defendieron su necesidad de silencio y de distancia. En América Latina, donde las telenovelas turcas han encontrado un público apasionado, la noticia se convirtió en tendencia durante varios días. Programas de espectáculos dedicaron segmentos completos para hablar del tema,
recordando escenas icónicas de la dupla y recogiendo testimonios de fans que, entre lágrimas, decían que respetaban la decisión aunque les doliera. Algunos canales incluso retransmitieron episodios de Cara para Ask como homenaje a la pareja artística. Mientras tanto, amigos cercanos de Engin y Tuba aseguraron a la prensa que ambos se encuentran en un buen momento personal. Alejarse de las redes no significa dejar de trabajar, sino priorizar los proyectos que realmente los inspiran. Según fuentes cercanas, Engin estaría escribiendo un guión propio, mientras que Tuba se dedica a causas sociales relacionadas con la infancia y la educación. Esto demuestra que la ausencia en plataformas digitales no equivale a inactividad, sino a un cambio en la manera de compartir su legado. Las universidades también empezaron a usar el caso como ejemplo en clases de comunicación y sociología. Profesores destacaron cómo una sola decisión personal puede convertirse en un fenómeno mediático global, y cómo refleja la tensión entre lo privado y lo público en la era digital. El caso de Engin y Tuba sirve para abrir debates sobre la salud mental, la cultura de la inmediatez y la necesidad de redefinir lo que significa ser una figura pública. En este contexto, se generó una ola de respeto hacia ambos actores. Muchos seguidores decidieron enviar cartas físicas en lugar de mensajes digitales, un gesto que evocaba tiempos más simples y que, según algunos reportes, conmovió profundamente a los artistas. Este regreso a lo tangible parecía reforzar la idea de que la conexión humana no depende de un clic, sino de la intención real de comunicarse. Sin embargo, también existió un sector que se mostró escéptico. Algunos opinaban que tarde o temprano regresarían a las redes, pues el mundo actual exige visibilidad constante para mantenerse vigente. Hoy puedes retirarte, pero la industria es implacable, escribió un columnista. A pesar de esas dudas, Engin y Tuba no dieron señales de cambiar de opinión. Su silencio digital se convirtió en su mayor declaración. La pregunta que muchos se hacen ahora es, ¿qué impacto tendrá este retiro en sus carreras a largo plazo? Por un lado, podría significar menos exposición mediática y menos contratos publicitarios. Pero por otro, podría consolidar su imagen como artistas auténticos que no necesitan del ruido virtual para seguir siendo relevantes. De hecho, algunos especialistas creen que esta decisión podría aumentar el valor de sus futuros proyectos, precisamente por la expectativa que genera su ausencia. Al final, lo que queda claro es que la historia de Engin Akyurek y Tuba Büyüküstü no solo es la de dos celebridades que se alejaron de las redes, sino la de dos seres humanos que eligieron priorizar su paz interior frente a la vorágine digital. Su ejemplo invita a reflexionar sobre nuestras propias elecciones cotidianas, ¿vivimos para mostrar o vivimos para sentir? Y aunque el tiempo dirá si mantienen firme su decisión, lo cierto es que ya dejaron una huella imborrable en la conversación global sobre fama, privacidad y autenticidad. Queridas seguidoras, ¿ustedes qué opinan? ¿Podrían vivir sin redes sociales, al igual que Engin y Tuba? Déjenme sus comentarios, me encantaría leerlos. Y no olviden suscribirse al canal para no perderse las próximas noticias y darle like a este video, porque aquí siempre les traemos lo último del mundo de las celebridades.